Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado burbujeando en el mundo del espectáculo, un secreto que si se confirma, podría cambiar la forma en que vemos a dos de nuestros actores favoritos. Hoy en este vídeo vamos a hablar de Demet y Can. Sí, lo escucharon bien. Se rumorea y los indicios son cada vez más fuertes, de que entre Demet Özdemir y Can Yaman, además de esa química que nos conquistó en Erkenci, podría haber algo más profundo, algo íntimo, algo que hasta ahora se mantenía en las sombras. Estamos hablando de mensajes secretos, de encuentros clandestinos, de esa chispa que parece que nunca se apagó del todo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de los rumores, las sospechas y, quién sabe, quizás la revelación de un amor oculto. Y si todavía no lo han hecho, por favor, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Empezamos! Como muchos de ustedes saben, la pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su interpretación en la exitosa serie turca Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. La química entre ellos era palpable, una conexión que trascendía la pantalla y que nos hizo soñar despiertos. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo transmitía una electricidad que nos mantuvo pegados a la televisión semana tras semana. Sus fans, la legión de Dem y Can como se les conocía, no solo admiraban su talento, sino que anhelaban verlos juntos también en la vida real. Y de hecho hubo un tiempo en que los rumores de una relación sentimental entre ellos eran casi una certeza. Salieron juntos, se les veía en público, y parecía que el amor de la ficción se había trasladado a la realidad. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas cambiaron. La relación, si es que existió públicamente, terminó, y cada uno siguió su camino profesional, aunque las preguntas sobre qué pasó realmente y si aún quedaba algo entre ellos persistieron. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de señales, de pequeños indicios, que han reavivado la llama de la especulación. Y no hablo de simples coincidencias. Estoy hablando de detalles que al unirlos pintan un cuadro bastante sugerente. Primero hablemos de las redes sociales. Aunque ambos han mantenido perfiles profesionales y generalmente evitan compartir detalles íntimos, hemos notado ciertas interacciones, ciertos me gusta estratégicos, comentarios sutiles que parecen desafiar la idea de una separación total. Y no solo eso, sino que amigos en común, personas cercanas a ambos han dejado caer pistas, comentarios enigmáticos que, interpretados en el contexto adecuado, sugieren que la conexión entre Demet y Can va más allá de la cordialidad post-relación. Ahora, vayamos al grano, los mensajes íntimos. Se dice, y esto es lo que ha generado más revuelo, que existen mensajes de texto, conversaciones privadas, que demuestran que Demet y Can han mantenido un contacto muy cercano, muy personal, incluso después de su supuesta ruptura. Hablamos de mensajes que van más allá de un «Hola, ¿cómo estás?». Se especula que son mensajes llenos de afecto, de nostalgia, quizás incluso de planes y anhelos. La fuente de esta información es, como siempre en estos casos, un tanto difusa, pero proviene de círculos cercanos al mundo del entretenimiento, de personas que por su posición, tienen acceso a este tipo de información sensible. Y lo más intrigante es que si bien no hay una confirmación oficial, tampoco ha habido un desmentido categórico y contundente por parte de ninguno de los dos, o de sus representantes. Esa ambigüedad es precisamente lo que alimenta la leyenda. Imaginen ustedes, Demet triunfando en su carrera, viajando, viviendo su vida, y Can, haciendo lo mismo en Italia, conquistando nuevos proyectos. Y en medio de todo eso, un teléfono móvil se convierte en el puente secreto de su conexión. Un mensaje de texto, un emoji compartido, una foto enviada a altas horas de la noche. ¿Podrían estas pequeñas interacciones digitales ser la prueba de que el fuego, aunque estuviera oculto bajo las cenizas, seguía ardiendo? Pensemos en las implicaciones. Si estos mensajes son reales y reflejan una intimidad persistente, esto podría explicar muchas cosas. Podría explicar la aparente buena relación que aún conservan, la forma en que se refieren el uno al otro en entrevistas ocasionales, la familiaridad que aún parece existir. Además, no olvidemos la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las presiones, las miradas constantes, la dificultad de mantener algo privado cuando se es una figura pública.
Tal vez, la decisión de mantener su conexión fuera del foco mediático, si es que existió una relación profunda, fue una estrategia para protegerse a sí mismos y a su relación. Y quizás, ahora con más madurez, con carreras más consolidadas, estén explorando la posibilidad de reconectar en un plano más personal, lejos de las cámaras y los flashes. Los mensajes íntimos serían entonces la prueba de esa reconexión, de esa conversación continua que ha ido salvando las distancias y los tiempos. Los detalles específicos de estos supuestos mensajes son, por supuesto, lo que más curiosidad despierta. ¿Qué dicen exactamente? Se declaran su amor. Se lamentan de lo que pudo ser. ¿Planean un futuro juntos? Nadie lo sabe con certeza, y esa es la parte frustrante, pero también la que nos mantiene enganchados. Las teorías abundan. Algunos sugieren que los mensajes son una forma de apoyo mutuo, de amistad profunda, mientras que otros apuestan por un romance secreto, una segunda oportunidad a esa química tan especial. Lo cierto es que la posibilidad de que Demet y Cam mantengan una línea de comunicación tan íntima y personal, incluso a distancia, es fascinante. Es la idea de que a pesar de las giras, los proyectos y las agendas apretadas, el hilo conductor de su conexión sigue intacto. Y pensemos en cómo estas revelaciones podrían impactar su futuro. Si esta conexión secreta se hiciera pública, o si decidieran dar un paso adelante en su relación, sería sin duda uno de los romances más esperados y comentados del mundo del entretenimiento. Los fans estarían eufóricos. Pero al mismo tiempo la presión mediática se duplicaría, y tendrían que lidiar con ello de una manera mucho más intensa que en el pasado. Quizás por eso han optado por este camino de discreción, de mantener su vínculo en la esfera privada, a través de esos mensajes que solo ellos entienden. Otra pieza clave en este rompecabezas son las recientes apariciones públicas de ambos. Aunque no han sido juntos, a veces un comentario casual en una entrevista o una publicación en redes sociales puede ser interpretado de múltiples maneras. Por ejemplo, si uno de ellos publica una canción que casualmente era su canción, o menciona un lugar que ambos visitaron juntos, ¿es una coincidencia o un guiño intencionado? Estas son las señales que los detectives de la farándula analizan con lupa, y en el caso de Demet y Can, estas señales han sido cada vez más frecuentes. El hecho de que la información sobre estos mensajes íntimos provenga de fuentes que, aunque no confirmadas oficialmente, suelen tener credibilidad en el mundillo, le da un peso extra a los rumores. No es solo el comentario de un fan en Twitter. Son susurros desde dentro, ecos de conversaciones que sugieren una realidad más compleja de lo que se muestra públicamente. Y la falta de una negación contundente por parte de sus equipos de representación, que normalmente reaccionan rápido ante cualquier rumor perjudicial o incorrecto, también es algo a tener en cuenta. ¿Es una estrategia para mantener la intriga, o simplemente no ven la necesidad de desmentir algo que prefieren mantener privado? Personalmente creo que es fascinante la idea de que dos personas que compartieron una conexión tan fuerte en la pantalla, y que luego vivieron una relación en la vida real, puedan seguir manteniendo un vínculo tan especial y personal en la distancia y en el tiempo. Los mensajes íntimos, de ser ciertos, serían la prueba de esa continuidad, de esa alma gemela que trasciende las circunstancias. Serían la evidencia de que, a pesar de los altibajos de la vida y de las exigencias de la fama, hay conexiones que perduran. Por supuesto, debemos ser cautelosos y recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son especulaciones. Pero, ¿no es acaso esta incertidumbre lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan cautivador? La posibilidad de que la ficción se entrelace con la realidad de formas inesperadas, de que los amores que nacen en las pantallas trasciendan el guión y se conviertan en historias de vida. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este intrigante misterio. Hemos explorado los rumores de mensajes íntimos entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando las señales, las especulaciones y la fascinación que rodea a esta posible conexión secreta. Hemos visto cómo la química en la pantalla de Erken Cikus pudo haber dado paso a algo más profundo, y cómo las interacciones en redes sociales y los comentarios de personas cercanas han avivado las llamas de la curiosidad. La idea de que estos dos actores, a pesar de sus vidas y carreras separadas, puedan estar manteniendo una comunicación íntima y personal a través de mensajes, es un tema que sin duda nos mantiene expectantes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible revelación? ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can?
¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real? Deje en sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.